Esta noche, en Enlace México, el gobierno federal anuncia el programa de atención inmediata para la protección de la industria de vehículos pesados. La intención es proteger la industria nacional del ramo. Los ministros de Exteriores del G7 se reúnen en París para reducir diferencias con Estados Unidos sobre la guerra en Medio Oriente y su molestia con la OTAN. Y es mundialmente reconocido por su orfebrería y la fabricación de espuelas, frenos y botonaduras para el traje de charro. Las artesanías en plata de Amozoc de Mota. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Un placer darles la bienvenida en esta edición de su noticiero Enlace México. Como siempre, transmitiendo para todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan con nosotros a través de Mexicanal. Saludos cordiales a Mexicanal. Y para todos ustedes que desde cualquier parte del mundo se enlazan a través de nuestras distintas plataformas para estar bien informados. Gracias por acompañarnos. Gracias por acordarse de nosotros, por regalarnos un pedacito de su tiempo. Aparece en su pantalla todas nuestras redes sociales. Utilice la que sea de su preferencia. Ya sabe que estamos en Facebook, en Twitter o X, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Participe, déjenos sus comentarios, comparta, darle like y también no se le olvide visitar nuestro portal enlacemexico.tv. Además, ahí está nuestro número de WhatsApp. Si usted necesita algún tipo de información, por favor, utilice esta vía. Vámonos rápidamente con la información de nuestro México, como cada noche. Aquí hay algo de lo más importante que pasó en nuestro país. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el programa de atención inmediata para la protección de la industria de vehículos pesados. Sus objetivos son proteger a los 200,000 empleados de dicha industria, fortalecer a los conductores de carreteras y peatones, reducir las emisiones de contaminantes y proteger a la industria nacional de la importación de vehículos que no tienen las reglas solicitadas en México. Asimismo, el funcionario señaló que el programa tendrá un monto inicial de 2,000 millones de pesos del Plan México y 250 millones de pesos de inversión directa de Nacional Financiera. La iniciativa se conforma de 4 pilares orientados a impulsar la producción nacional y demanda interna, que serían incentivos fiscales del Plan México, reactivación del esquema de garantías, norma oficial mexicana sobre dispositivos de seguridad y la actualización de los precios estimados para la importación de vehículos pesados usados. Transportistas, agricultores y campesinos convocaron a un paro nacional en México para el próximo 6 de abril en protesta por inseguridad en carreteras, extorsiones, falta de apoyos y el incumplimiento de acuerdos con el gobierno. La movilización podría afectar la movilidad y el abasto en distintas regiones del país. El descontento también incluye el alza en combustibles y la falta de insumos y el respaldo al campo, por lo que advierten que la paralización impactaría sectores claves como transporte, turismo y producción agrícola si no hay soluciones. El gobierno federal destinó más de 31 millones de pesos para fortalecer los 53 consulados en Estados Unidos, recursos provenientes del sorteo México con M de migrante, con los que se ha atendido a 2,334 connacionales en menos de 3 meses. Los apoyos se enfocaron en asesoría legal, protección consular y atención preventiva, mientras autoridades destacaron que aún hay áreas de mejora, pero se busca garantizar un mejor servicio y respuesta ante denuncias de mexicanos en el exterior. La temporada de huracanes 2026 iniciará en junio y podría dejar al menos 5 ciclones impactando el territorio mexicano, de acuerdo con estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional basadas en registros históricos. El pronóstico contempla una actividad elevada en ambas costas, con varios sistemas en el Pacífico y el Atlántico. Las autoridades advierten que algunos fenómenos podrían alcanzar gran intensidad, representando riesgos para zonas costeras e infraestructura, por lo que se fortalecerán herramientas de monitoreo y acciones de prevención. La información nacional en Enlace México. Como todos los jueves, nos vamos hasta la ciudad de Nueva York. Desde allá nos informa nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Bienvenido, Fernando, adelante. Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Malas noticias para Nueva York.
La semana pasada dimos a conocer que en un informe de la Universidad de Columbia, más de 2.200.000 neoyorquinos de la ciudad de Nueva York viven en pobreza. La asequibilidad para ellos no existe. Problemas para la alimentación, para la vivienda, para educación, para servicios médicos. Esa es la realidad. En una ciudad, 8,5 millones de habitantes, 2.200.000 viven en pobreza y con grandes dificultades económicas. Pues bien, la gobernadora Kathy Hochul acaba de anunciar que alrededor de 470,000 neoyorquinos de bajos ingresos perderán su cobertura médica gratuita o de muy bajo costo en el plan esencial a partir del 1 de julio de 2026. Esta medida es el resultado de recortes federales de financiamiento impulsados por el Congreso y la administración del presidente Trump, que obligaron al estado de Nueva York a reducir la expansión de elegibilidad del programa que se había implementado en el año 2024. El estado revertirá los límites de ingresos para el plan esencial, descalificando a quienes ganen por encima del límite original. A pesar de las pérdidas, el plan aprobado permitirá mantener la cobertura a cerca de 1.300.000 personas que continuarán en el programa. La gobernadora Kathy Hochul culpó a los republicanos en Washington por estos cambios, describiéndolos como los mayores recortes de atención médica en la historia, y señaló que no hay estado que pueda cubrir totalmente este déficit federal. A los afectados se les pedirá buscar nuevas opciones de cobertura durante un periodo especial de inscripción. La administración de la gobernadora Hochul busca ahora minimizar el impacto protegiendo la cobertura de la mayoría de los inscritos, 1.300.000, tras haber renegociado el plan con el gobierno federal. Y además, en otro orden de ideas, pero continuando con los recortes, la ciudad de Nueva York tiene un déficit de más de $5,000 millones y ayer el alcalde Mamdani dio a conocer un plan para recortar 1.700 millones de gastos. Lo tiene que explicar completamente, pero la situación se ve muy compleja por lo que estamos viendo. Recortes, recortes y más recortes, recortes en salud, ahora recorte en gastos del gobierno de la ciudad. Y como si esto no fuera poco, el precio de la gasolina continúa al alza con la guerra contra la nación persa. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces, cuídese mucho. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por ese reporte desde Nueva York. Cuídate mucho. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y bien, nos vamos a ir a la pausa rápidamente. Veamos cómo cerró nuestra moneda frente al dólar estadounidense. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 40 centavos y a la venta en 18 pesos con 38 centavos. Así quedó la paridad cambiaria. Muchas gracias a Elena Alfaro, Javier Zamudio y a Judith Santiago por visitar nuestra página de Facebook, también por dejarnos sus comentarios en Instagram. Gracias por participar y por darle like. Vamos a la pausa, no se vaya. Enseguida, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen por segunda vez en una corte de Nueva York. Además, su orfebrería representa la tradición y la elegancia de la cultura charra, las artesanías en plata de Amozoc de Mota. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México con más información, pero primero las efemérides de cada día. Un día como hoy, pero de 1827, muere el compositor Ludwig van Beethoven. En 1953, el doctor Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio. Hoy es Día Mundial del Clima. Un pedacito de historia que revisamos en su compañía. Y nos vamos ahora a la información del panorama mundial. Como siempre, ya estamos listos para presentarles algo de lo más destacado que sucedió este día en el mundo.
Los ministros de Exteriores del G7 se reunieron desde este jueves en las afueras de París con el objetivo de reducir diferencias con Estados Unidos sobre la guerra en Medio Oriente, en un contexto marcado por nuevas advertencias de Washington contra Irán y con otras crisis como Ucrania y Gaza en la agenda. El encuentro de 2 días tendrá lugar en la abadía de Vaux de Cernay, mientras la Casa Blanca afirmó que el presidente Donald Trump está dispuesto a desatar el infierno si Irán no acepta un acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio realizará su primer viaje al exterior desde el inicio del conflicto. Se sumará el segundo día a sus pares de Canadá, Alemania, Italia, Francia, Japón y Reino Unido. La reunión se desarrollará en medio de tensiones entre Washington y sus aliados que no expresaron un respaldo explícito a la ofensiva contra el régimen de Irán. Las autoridades de Irán han entregado oficialmente una respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la ofensiva israelí-estadounidense contra el país, lanzada el 28 de febrero, un documento en el que Teherán exige condiciones de no repetición y que el fin del conflicto afecte a todos los frentes, lo que incluirá Líbano e Irak. Entre las condiciones propuestas por Irán figuran el fin del terrorismo, la creación de condiciones objetivas para que no se repita la guerra, el pago de compensaciones y reparaciones y la determinación de responsabilidades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves una nueva ola de amenazas a Irán, insistiendo en que Teherán manda mensajes encontrados y debe ponerse a negociar con seriedad antes de que sea demasiado tarde. Los legisladores de la Unión Europea votaron el jueves a favor de facilitar la creación de nuevos centros de detención de migrantes fuera del bloque, llamados centros de retorno. Los europarlamentarios aprobaron la medida por 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. Cualquier socio de la Unión Europea podrá ahora negociar por su cuenta o en pequeñas coaliciones para deportar a los migrantes no a sus países de origen, sino a instalaciones aún pendientes de construcción fuera del bloque de 27 naciones. Grecia, Alemania, Holanda, Austria y Dinamarca ya han entablado negociaciones con gobiernos principalmente de África para que alberguen centros donde retienen a migrantes a quienes se les ha denegado el asilo. El depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron por segunda vez ante una corte de Nueva York acusados de narcoterrorismo y otros cargos criminales. En el centro de la audiencia en Manhattan estuvo el tema del dinero para pagar la defensa de ambos, pues las sanciones de Estados Unidos prohíben el uso de fondos del régimen venezolano para ello. Los fiscales de Estados Unidos acusan a Maduro de estar al frente de un esquema que había corrompido durante más de 25 años las instituciones venezolanas para mover miles de toneladas de cocaína hacia el país. Y mire, vamos a ir a este municipio que es conocido, es mundialmente famoso por su orfebrería en plata y acero. Destaca sobre todo la fabricación de espuelas, frenos, hebillas, botonaduras para el traje de charro. Vamos a ir a Amozoc de Mota. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Amozoc es uno de los municipios de la entidad poblana que se caracteriza por la variedad de sus artesanías, entre las cuales destacan las hechas de plata, que son utilizadas principalmente para la charrería. Se realiza desde la época de la conquista con la introducción del caballo hacia nuestro país. Para realizar un trabajo como este, los artesanos tardan desde 3 días hasta una semana entera. Hay varios grupos o, ¿cómo se les llama? Organizaciones de charrería allá en Estados Unidos, en Chicago, en Los Ángeles, en muchos lugares. Y también se mandan para allá estas piezas. Hay otro trabajo que es de tipo tejano, que son espuelas tejanas que se usan en los rodeos y en este tipo de eventos. Los instrumentos que se utilizan para realizar estas artesanías son un arco o una cegueta para realizar los cortes, el martillo y puncetas o canceles para ir haciendo el grabado dentro de las piezas que lo necesiten. Y se vacía para que se le incrusta la plata. Esta se puede poner azul, negra. Hay algunas que ya piden oxidadas para que se vean como antiguas. Los artesanos también utilizan la plata para elaborar otro tipo de ornamentos, como son aretes, pulseras y ceniceros. Esta es una de las artesanías poblanas, las cuales se han transmitido de generación en generación
Sin embargo, en la actualidad son pocas las personas que se dedican a este comercio y que hacen un trabajo de calidad. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Pues ahí vieron ustedes las manos mágicas de nuestros artesanos y las cosas maravillosas que hacen. Ya es verdaderamente tradición familiar que continúa de generación en generación. Está muy cerca de la ciudad de Puebla, así es que si usted viene a visitarnos y le interesa este tipo de artesanía, puede ir. Como le digo, está muy cerca y seguramente va a encontrar algo que le agrade. Terminación 6901, saludos para Olga Estela Castrejón Vega, que vive en San Felipe Teotlalcingo, de sus nietos Gilberto, Victoria y Samuel desde Atlanta, Georgia. Vamos al corte, continuamos, ya volvemos. Al volver, la incertidumbre en la economía estadounidense ante el aumento de los precios del petróleo por la guerra. Además, el análisis de la guerra en el Medio Oriente y sus crecientes consecuencias para los países vecinos. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México. ¿Y qué le parece si vemos cómo nos trata el clima el día de mañana, viernes? Para mañana viernes, 87 grados Fahrenheit, 27 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima, 61 grados Fahrenheit, 16 centígrados. Van a tener un día mayormente soleado. En Los Ángeles, California, máxima esperada 86 grados Fahrenheit, 33 centígrados, mínima 59 Fahrenheit, 16 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Nueva York se esperan 52 grados Fahrenheit, 10 grados centígrados como máxima, la mínima 31 grados Fahrenheit, 3 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla se espera una máxima de 25 grados centígrados, 77 Fahrenheit, la mínima de 8 grados centígrados, 48 Fahrenheit. El día estará mayormente soleado. Así van a estar las temperaturas en algunas de nuestras ciudades, deseándole un excelente fin de semana. Como cada jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Washington, D.C. y le damos la bienvenida a nuestro economista de cabecera, don Isaac Cohen. Bienvenido, don Isaac. Adelante, por favor. Muchas gracias. Antes del conflicto en el Medio Oriente, la economía de Estados Unidos estaba confrontando inflación persistente, superior al objetivo del Banco Central, con desaceleración en el mercado laboral. Ante la imposición errática de aranceles junto a la reducción de la fuerza laboral causada por las redadas contra los trabajadores extranjeros. Con este trasfondo, el choque petrolero causado por el conflicto intensifica la incertidumbre, la cual depende de la duración del conflicto y hasta dónde llegarán los precios del petróleo. Sin embargo, como lo admitió el presidente del Banco Central, Jerome Powell, durante su última conferencia de prensa, realmente dijo: quiero enfatizar que nadie sabe. Contribuyendo a la incertidumbre, la presidencia del Banco Central está en transición, con el proceso complicado por algunas razones. El mandato del actual presidente Jerome Powell expira en mayo. Para sucederlo, el presidente Donald Trump designó al ex miembro de la Junta de Gobernadores del Banco Central, Kevin Warsh, entre 2006 y 2011, quien debe ser confirmado por el Senado. Si hay algún retraso en la confirmación, el presidente Powell dijo que continuará como pro tempore hasta que concluya el proceso de confirmación en el Senado.
Pero hay una complicación adicional, porque el Departamento de Justicia está investigando el costo de renovación de un edificio del Banco Central y el senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, ha dicho que no votará por nadie hasta que concluya la investigación. La semana pasada un juez federal rechazó las comparecencias solicitadas por la investigación, lo cual condujo al fiscal del Distrito de Columbia a decir que apelará la decisión. De ser así, se atrasará la confirmación del nuevo presidente del Banco Central. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Isaac, por este análisis que nos ofrece en esta noche aquí en Enlace México. Gran analista financiero, don Isaac Cohen, con sus opiniones en los principales medios de comunicación internacional. Nos enlazamos con usted, don Isaac, el próximo jueves. Y de igual forma, como cada jueves, llega una autoridad en lo que es política internacional. Llega el doctor Sidan Seraoui para compartir con nosotros su análisis sobre los conflictos mundiales. Adelante, por favor. Hola, Isabela. Ya esta guerra entre Israel y Estados Unidos por un lado e Irán por el otro se está complicándose cada vez más. En primer lugar, más países están involucrados directa o indirectamente. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, etc. Todos estos países que fueron víctimas de los ataques de Irán. También el conflicto se amplió a Líbano con esta invasión israelí para destruir a Hezbollah, pero en realidad para anexarse esta franja norte de Israel o franja sur de Líbano, es decir, ampliar su frontera norteña hasta el río Litani. Pero todavía no se ve el final. Si bien en términos militares la superioridad de Estados Unidos e Israel contra Irán es abrumadora, pero una guerra no se lleva a cabo solamente desde una perspectiva de las armas. En primer lugar, Irán ha sabido diversificar sus instalaciones que están repartidas por todo el territorio, así que es muy complicado eliminar a todos los hilos de lanzamiento que tiene Irán, pero también el gobierno iraní ha bajado la toma de decisión a niveles más bajos que los altos mandos, para de esta manera permitir que la desaparición de un líder como Ali Khamenei o Rajani no afecta la capacidad de respuesta de Irán. Pero también y sobre todo es en el campo financiero. Irán, con el cierre de Hormuz, ha generado un alza espectacular del precio del crudo que se hace sentir en todas las bolsas del mundo, pero también, y esto es una repercusión de muy largo plazo, que es la decisión de Arabia Saudita de comercializar con China ya no en dólares, que fue el viejo acuerdo de hace 52 años que se ha firmado entre Estados Unidos y Arabia Saudita para estabilizar el dólar, o sea, lo que se ha llamado los petrodólares. Este giro de Arabia Saudita podría impactar muy fuertemente a la hegemonía del dólar en el futuro. Muchísimas gracias al doctor Sidan Seraoui por este análisis. Gracias, Sidan. Nos enlazamos contigo el próximo jueves.
Llegamos al final de esta manera en esta edición de Enlace México. Lorenzo Aguilar desde Brooklyn, Nueva York, saluda a la familia Barranco Pérez que vive en la ciudad de Puebla. Alfonso Medina desde Los Ángeles, California, saludos a su amiga Flor del Carmen Ramos que vive también en la ciudad de Puebla. Patricia Rodríguez desde San Diego, California, manda una felicitación para su hija Romina Martínez Rodríguez, que está en Tepeaca. Hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Llegamos al final. Gracias, como siempre, por este ratito que nos acompañó, por esta media hora que nos dedicó. Ya está usted informado de lo más importante de México y el mundo. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.